buenas noches. Un saludo a todos mis amigos y seguidores y especialmente a todos los lectores de mis libros y a las personas que me siguen en las redes sociales. El día de hoy, oficialmente es el lanzamiento de mi ventana Lados B, un espacio dentro de mi página web Carmelo Di Facio, que me va a permitir expresar mis ideas, pensamientos, opiniones y criterios sobre diferentes hechos, bien sea políticos, noticiosos o simplemente un comentario sobre algo en particular que deseo discutir con ustedes. Y de igual manera ustedes pueden participar a través de la página web, dar sus opiniones, enviar correos y de esa manera establecer un diálogo amigable entre las partes, más allá de un simple tweet, más allá de 140 caracteres. Creo que es un espacio abierto para que todos nosotros podamos seguir unidos y de alguna manera poder conocernos mejor. Hoy el tema que vamos a tocar es mi país, Venezuela, el país que me vio nacer, aunque siendo franco, desde hace 16 años ha cambiado tanto que ni siquiera se llama igual, la bandera es diferente y su escudo nacional ha cambiado considerablemente. Pero sería poco sincero, poco ético y hasta cómplice pensar que el desastre de Venezuela tiene apenas 16 años. Todo lo contrario. En mi opinión, Venezuela empieza a padecer a partir de enero del 58, es decir, hace 57 años. En aquel entonces, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, Venezuela casi rozaba el primer mundo a nivel de indicadores económicos, y era una realidad. Pero en aquel entonces se unieron los llamados partidos políticos que a la postre, y el tiempo lo ha determinado, se convirtieron en el cáncer nacional. Sí, Acción Democrática, COPEI, MAS, MINC, Partido Comunista Venezolano y todo bicho con uña que pululaba en aquel entonces en la fauna politiquera, que descubrió que el mejor negocio en Venezuela era hacerse político, convertirse en algún líder que hablara bonito, prometiera de todo al pueblo y al final de cuentas simple y llanamente engrosara el volumen de sus billeteras. Sí, esos personajillos amorales a todo nivel que poco a poco fueron sembrando la semilla de la impunidad a la hora de robar los recursos del Estado y perjudicar a su pueblo, y de igual manera sembraron en el común denominador del venezolano el uso desmedido del verbo robar. Aunque parezca mentira, muchos no quieren recordar la famosa frase jocosa que arrancaba sonrisas a más de uno y simple y llanamente no la tomaban en cuenta de lo perjudicial que sería el futuro. Esa frase famosa que en la década del 70 se repetía constantemente, donde decían que con los adecos se vive mejor porque roban y dejan robar, pero con COPEI solamente roban ellos y algunos de sus amigos. En pocas palabras, cada uno de los gobiernos de turno entre ADE y COPEI siempre tuvieron como denominador común el término o el verbo, mejor dicho, robar. Y eso poco a poco fue creciendo a nivel social en lo más estricto de la palabra. Y en efecto, el monstruo de la corrupción siguió creciendo, siguió aumentando en volumen y ganando adeptos a nivel nacional. No en balde, el chavismo es una prueba fehaciente de la moral de la sociedad venezolana, de la moral de los partidos políticos, y hoy en día se ha convertido en el destructor de una gran nación. Lo que hoy vivimos realmente es el reflejo de lo que fuimos sembrando en el pasado a través de líderes, a través de personajes que alcanzaron poder, no porque lo merecían, sino porque lo aspiraban y de alguna manera truculenta lograron amasar ese poder. Pero lo peor del caso no es que solamente los políticos se amasaban una fortuna gracias a la corrupción. No, lo peor del caso, muchos empresarios, medios de comunicación y personajes de la sociedad o del venezolano de a pie empezaron a unirse a este nutrido grupo de bandoleros, porque para mí son bandoleros. Alguien que usurpa los recursos del Estado en beneficio propio y en destrucción de la sociedad es un bandolero. Básicamente el problema de Venezuela pasó a ser moral. Su sociedad sufrió una transformación radical en todos los sentidos. Y lo más importante es tratar siempre de investigar, de recordar, de analizar a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de un país. Aún recuerdo
cuando era un niño que estudiaba en el bachillerato del Colegio Loyola, uno de los colegios más importantes de la ciudad donde nací, que es en Guayana, Puerto Ordaz. Sin embargo, uno de los más económicos porque tenía un subsidio de la CBG. Ahí fue mi primer impacto a la hora de interpretar lo que es la corrupción. Apenas yo creo que tendría 14 años, 13 años, si no me equivoco. En aquel entonces viene a mi memoria un hecho que, digamos, me marcó un poco. En aquel entonces compartía con muchos estudiantes, pero uno en particular siempre tuvo una amistad interesante conmigo. Él venía de una familia humilde, igual que yo, y su padre era fiscal de tránsito, su madre maestra de una escuela pública, es decir, los ingresos familiares no eran abultados, razón por la cual apenas tenía 2 pares de zapatos, igual que yo, y básicamente tenía una vida alegre y tranquila. Su padre tenía un vehículo Maverick en aquel entonces. Con el paso de los meses, luego de la campaña electoral de Luis Herrera, descubrimos que el padre cambió de vehículo, compró un Malibu último modelo, que en aquel entonces era el vehículo más oneroso del mercado, uno de los más onerosos. La madre también pasó a tener un carro. El joven ya no tenía 2 pares de zapatos, sino tenía un par de zapatos para cada día de la semana. Los botines de fútbol que en aquel entonces utilizábamos todos los estudiantes, que eran una marca nacional, ya los había suplantado por marcas internacionales de renombre y de alto precio. Y simplemente empecé a investigar a qué se debía ese cambio tan majestuoso. Pensé que había ganado la lotería o que había recibido algún tipo de herencia o algo por el estilo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubro que el padre ahora tenía un cargo público y ahora se desempeñaba como secretario del asistente del gobernador. Imagínense ustedes, un asistente de un secretario logra amasar una fortuna. ¿Qué podemos pensar del secretario? ¿Qué podemos pensar del gobernador? Y pare usted de contar si subimos en la escala política nacional. No quiero imaginar cuál fuera el nivel de pillaje a nivel presidencial. Ese es un hecho puntual que me marcó muchísimo. Y apenas estábamos a mediados de la década de los 80. Por esa razón es tan grande el nivel de corrupción económica, política, social y sobre todo moral en la Venezuela de hoy. Por esa razón, hoy en día tenemos un dictador que difícilmente puede salir del poder a menos que exista olor a plomo. De lo contrario, ningún dictador sale de manera democrática, a menos que sea de derecha, que en algunos casos negocia su salida. Esa es la realidad que hoy en día estamos viviendo en Venezuela. Una realidad que tiene 57 años de historia, una realidad que nos persigue y hoy en día, específicamente en el 2015, nos sigue flagelando. Sobre todo porque el negocio politiquero es tan grueso, es tan abultado, que ya no existe una oposición, ya no existe una intención de cambio. Lo que hay son alianzas estratégicas entre diferentes colores políticos que verdaderamente en el fondo, en su alma, en su corazón, son todos rojos, son todos negociadores y por esa razón, siempre que vamos a una elección, siempre que vamos a una contienda, existe la gran posibilidad de que se grite al final del día, no hubo fraude, seguimos sumando y quizás lo lograremos en la próxima campaña, quizás lo lograremos en el próximo periodo, cosa que es totalmente falsa. Ya las decisiones están tomadas, ya las decisiones están estructuradas y la repartición de ese dinero ya está establecida. Hoy, ser político es el mejor de los negocios, te dan patente de corso, te dan libertad para manejar poder, manejar dinero y sobre todo estableces alianzas con sectores empresariales, sectores sociales que en un momento dado son tus aliados para perpetuarte en el poder. Es lo que está aconteciendo hoy en día con lo que llamamos la falsa oposición, los falsos líderes de opinión que tratan, entre comillas, de buscar un cambio nacional, pero a espaldas de uno tienen los dedos cruzados rogando porque no cambie el sistema. Es la realidad que está viviendo Venezuela hoy y repito, no es un problema de chavismo, no es un problema de comunismo, no, es un problema social, es un problema moral donde diferentes entornos crean
un show mediático para tratar de darle esperanza a un pueblo que día a día sufre las penurias de esta situación devastadora. Ustedes que me siguen a mí en Twitter, que me siguen en mis redes sociales y que comparten ideas y pensamientos, saben que una de mis luchas fundamentales es tratar de educar al pueblo, tratar de generar un nivel de conciencia, un nivel de pensamiento crítico y sobre todo que busquemos la manera de indagar, de leer, de estudiar para no cometer los errores en el futuro. Me niego a pensar que Venezuela es un país donde ser honrado es pecado. Me niego a pensar que no tenemos futuro. Me niego a pensar que esta situación pueda seguir creciendo. Venezuela es un país bendito que tiene muchísimas herramientas, muchísimos recursos naturales para salir adelante, pero solamente nos falta mejorar el tema social, nos falta mejorar el tema moral y unir esfuerzos para que no se repita la tragedia que hoy en día estamos viviendo. Venezuela lo merece, Venezuela lo vale y espero el apoyo de todos ustedes para seguir poniendo ese granito de arena, poner ese deseo de cambio, ese deseo de lucha y de mejora social.